Pues muy buenos días, buenos días a las personas que nos estáis viendo en directo. A los que no, pues buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a entrar en una conferencia, más que una conferencia, a veces son conferencias que son reflexiones, porque hay conferencias en las que uno no encuentra material lectivo. No hay material lectivo sobre qué conferencias porque son preguntas que le surgen a uno o en una conversación o bien en una meditación. Y entonces, pues bien, canal de un libro, no hay que te responda sobre esas preguntas y lo único que puedes hacer son dos clases de reflexión. Un buen amigo, una buena amiga, un buen grupo de amigos se reúnen y se habla sobre ese tema. Oye, ¿qué os parece esto? Y hay una reflexión que luego te la llevas y al final siempre acabas haciendo una reflexión individual, pero sí que hay meditaciones colectivas. Meditaciones colectivas cuando se tiene que decir algo. Sobre todo si se empieza al revés. Se empieza, oye, podríamos hablar de tal cosa, de tal tema. Y cada uno se lo reflexiona individualmente, hace una reflexión durante 1 o 2 semanas. Y a cada 2 semanas se reúnen aquellas personas y con reflexión. No es aquello, pienso, que no debería ser aquello primero que te ocurre, sino que tú has hecho un trabajo y entonces pues expones ese trabajo, a mí me parece esto, lo otro, y lo que has aprendido de todo te lo vuelves a llevar a tu casa y lo vuelves a reflexionar. Este no es el caso, este es el caso sobre reflexiones propias, individuales, y como siempre, esas reflexiones llegan hasta un nivel, tienen una longitud, tienen una anchura, tienen una altura y tienen un tiempo. Y que cada uno después, con esa reflexión, pues se la puede llevar a su casa y reflexiona y profundiza más sobre ella o llega a otras conclusiones. Quiero hablar sobre lo visible y lo no visible. ¿Qué es lo que vemos? Pues todo aquello que refleja luz y que nuestros ojos pueden ver. De todo aquello, digo todo aquello, porque hay seres vivos y hay objetos, principios, metales, que no vemos, son más que los que vemos. Todo el mundo dice, vemos muy poco por lo que tendríamos que ver. Hay más parte no visible que visible. Y con esa parte visible que vemos, nosotros elaboramos la teoría de nuestro universo. Cuando digo nuestro universo, ya no me estoy yendo hacia el Sol y hacia las estrellas, nuestro universo, nuestro alrededor. Allí donde nosotros vivimos, hablamos, nuestra profesión, nuestros amigos, etc. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con nuestros ojos, está muy bien, pero ¿las formas que vemos son las reales? Uno podría decir que sí, porque en este caso está ayudado esa forma por el tacto. Y parece como si el tacto fuera como más preciso que la vista. Pero la vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto, que son los 5 sentidos, vienen hacia nuestro interior y reproducen aquello que han olido, han tocado, han palpado, etc. Y puede falsearse tanto como la propia vista. Pero parece que si tocas es real y no es real. Y hay muchas pruebas que te demuestran que no es real. Hay una que de pequeño hacía y que, no sé, si podéis probar, ¿no? Solamente cruzando los dedos de esta manera y ponéis algo que tenga punta y lo ponéis entre los 2 dedos y en vez de una punta hay 2 puntas y tú juras que hay 2 puntas. Y solamente hay una. Y con eso, además, un montón de cosas, si lo podéis hacer. Tiene que ser en medio, En medio de los 2 dedos. ¿Tocáis así? Y parece que haya 2 puntas cuando solamente hay una. Sí, sí. Es algo increíble. O sea, no es que se engañe, sino que el tacto también tiene un límite. Pero bueno, así es que ni la forma ni todos los objetos que nos rodean pueden ser vistos. Ya no voy a decir en longitud,
que ya nuestra vista no la alcanza, pero bueno, lo que podríamos ver tampoco lo vemos, y ya no voy a decir en micro, porque nuestros ojos tampoco alcanzan en micro, y tampoco voy a decir el macro, porque si no alcanzan en micro, tampoco alcanzan en macro. Bien, pues uno dice, pues el color, pues tampoco. O sea, nuestra condición humana hace que los colores que vemos, que no son los reales, un día hablaremos de los colores reales y nos asombraremos, hacen que sea para ser agradable a nosotros y que veamos la vida menos agresiva y menos dura. Entonces vemos los colores que vemos y de esta manera estamos tranquilos. ¿El cielo es azul? No. ¿Las rosas son rojas? ¿Las que son rojas? Tampoco. ¿Lo verde es verde? Os aseguro que no. ¿Lo amarillo es amarillo? Tampoco. ¿El mar? Ni lo cuento. O sea, todos los colores, todo lo que vemos, todo lo que observamos, esto ya está demostrado de una forma científica, pero herméticamente lo explicábamos, pero no teníamos las herramientas. Sabíamos que era por nuestros estados de conciencia que teníamos, que veíamos que las cosas cambiaban, pero no teníamos las herramientas apoyadas, que se ve que si no te puedes apoyar por una herramienta científica, a lo mejor las demás personas no se lo creen. Es una lástima. Se lo creen más si está escrito en un libro que si lo dice su cuñado, su amigo, su mujer, su marido, su amiga. Pero, y ahora sí, está apoyado que ni los colores son los colores, ni las formas son las formas, y los objetos que vemos son muy pocos por los que existen. Cuando uno comprende eso, comprende que lo visible, y yo no digo lo no invisible, lo invisible, porque invisible no existe nada, existe lo no visible. Lo visible es un porcentaje tan ínfimo, tan pequeño, que nuestro mundo realmente no es como es. Si lo vemos hacia el exterior, que no es como es, podemos girar un momento y mirar hacia nuestro interior. Exteriormente nosotros somos como somos. No. Y uno dice, esto ya es lo último. Primeramente, voy a explicar por una causa. Es que nunca nos hemos visto. Y uno dice, sí, porque yo tengo un espejo. Me pongo el espejo delante y me maquillo, me peino, o me lavo los dientes o me afeito. Sí, pero tú te ves bidimensionalmente, en 2 dimensiones. Te ves plano. Pero nuestra capacidad, que no voy a decir intelectual, ni voy a hablar de nuestro cabeza, de nuestro cerebro, nuestra alma, nuestra conciencia hace que nosotros nos veamos un relieve, el cual no existe. Pero nosotros no creemos que hay un relieve, pero no existe. O sea, que tus ojos dicen, hay un relieve, tú coges la mano y dices, oh, aquí no hay un relieve. Pero lo mismo nos sucede en el ordenador, y lo mismo sucede a aquellos que ven la televisión. En la televisión no existe, pero tú tienes la sensación que existe, pero no existe. Y si te ponen las gafas tridimensionales que hay para ver algunas televisiones, algunos cines, tampoco existe. Se engañan a los sentidos, no existen por una serie de efectos ópticos generalmente a través de los colores. No existen porque no existe, la pantalla sigue siendo plana. Pero uno cree que sí, que se conoce tridimensionalmente, pero no te has visto nunca. ¿Y uno puede verse tridimensionalmente? Sí. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué clase de espejo tiene que ser? Hay una forma natural, espontánea, que todo el mundo puede hacer, es cuando uno hace una salida en astral, y sale en astral, y quizás te emocionas mucho viendo la habitación como es, viendo el cielo, viendo los árboles como son, pero si se ocurre girarte y mirarte cuando estás en la cama durmiendo y te ves durmiendo, lo primero que te sorprende es verte tal como eres, porque te ves en 3 dimensiones. O sea, lo más sorprendido de todo es verte a ti mismo. Te ves en 3 dimensiones. Y una vez que te has visto en 3 dimensiones, pues a lo mejor cambias de opinión sobre ti. Cambias de opinión. A lo mejor pues, pensabas que era pues que te quedaba bien el pelo así, porque el espejo sí que te lo decía, y resulta que te queda mejor el pelo así. O pensabas que era de esta manera y resulta que eres la otra. Pero te asombras mucho en verte en 3 dimensiones. A la única persona que no has visto en 3 dimensiones es a ti mismo. Y te asombra mucho. A los demás los ves en 3 dimensiones, luego
los ves en una fotografía y no son ellos. Lo que sucede es que los reconoces. Ah, es este porque se parece, pero no es él. Pues contigo pasa absolutamente igual. Cuando uno se da cuenta de que, pues, que el mundo no es para nada tal como se imagina, entonces uno empieza a pensar que la aparatología del mundo, que te hace una fotografía al sol o que te hace una visión de cómo es el universo, o un microscopio que te dice cómo son las células, otro microscopio que te dice cómo son los átomos y tal, detrás de ese aparato hay un ser humano, que lo que le dice el aparato, él lo traduce hacia sí mismo. O sea, que tampoco es como es, ni en lo macro, ni en lo micro, ni en lo meso. O sea, el mundo tal y como vemos, como dicen muy bien los mayas, es una ilusión, es maya. Pero, como todos más o menos, y todos porque más o menos lo vemos igual. O lo vemos igual, lo escuchamos igual, más o menos o más. Porque hay unos que les gusta más el color marrón y otros que les gusta más el color azul. Pero más o menos el verde, nos suponemos que es verde igual para todos, que a lo mejor no es el verde igual. Si nos pusiéramos dentro del cuerpo de otra persona y viéramos cómo ve el verde, diríamos, ostras, no es el verde que yo he visto. O el marrón, o el azul, o las formas, o las personas, o los sonidos. Nos pondríamos dentro de otra persona y diríamos, pues si esto no es... Yo pensaba que todo el mundo lo escuchaba igual y nadie lo escucha igual. Pero más o menos, vamos a poner un más o menos. ¿Por qué? Por nuestra estructura física no lo es. Por nuestro cerebro tampoco es. Es por el estado de conciencia. Que más o menos todos los que nos encontramos en este mundo, más o menos, lo vemos por igual. ¿Qué sucede entonces? Dice, bueno, el estado de conciencia. El estado de conciencia hace que veamos la vida de una forma y la veamos de otra. Sí. Y uno dice, bueno, pero no es el estado de inteligencia. Bueno, de conciencia podemos decir que es el estado de inteligencia. Conciencia e inteligencia podemos decir lo mismo, pero vamos a traducirlo un poco a lo que llamamos conciencia o le llamamos inteligencia. Una buena persona. Todos conocemos a alguien, o nosotros nos sentimos que somos buenas personas, o conocemos a alguien que sea mejor persona que nosotros, o alguien que en el mundo actual, ¿no? Porque en el pasado sí que hay libros que nos hablan de personas muy buenas, maravillosas, pero quizás no las hemos conocido en el mundo físico. Bueno, una buena persona, hay alguien que tiene una serie de virtudes. Tiene paciencia, entrega, caridad, etcétera. Tú le preguntas cómo ve el mundo, que es una pregunta un poco extraña, ¿no? Pero imaginaos que, oye, ¿y tú cómo ves el mundo? No, ya, estoy hablando de la parte visible, no estoy hablando de la parte no visible, estoy hablando de cómo ves una mesa, cómo ves una rosa. Y cuando te lo explica, que es un poco difícil de explicar y que a lo mejor hay que llegar a tener un léxico, te das cuenta que lo que tú ves no lo ve. O sea, que él ve cosas que uno no ve. Y no porque haya estudiado más intelectualmente, y no porque haya hecho ningún ejercicio espiritual, que a lo mejor sí, sino simplemente las facultades y las virtudes hacen que esa persona se acerque más a la realidad del mundo. Y si hablas con alguien que no es tan buena persona, que todos debemos conocer a alguno, y le preguntamos cómo ve el mundo, que es vuelvo a decir, una pregunta un poco difícil de ver, te das cuenta que tiene carencias, que el mundo no lo ve como lo ves tú, lo ve con más carencias. Por lo tanto, esas carencias hacen que esa persona todavía le sea más difícil cambiar hacia buena persona. Intento poner palabras que no sean hirientes para nadie. Y ninguna de las dos es por estudios, por libros, por trabajos espirituales. Es por cómo son, por su estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia nosotros lo llamamos inteligencia. Así que solo nos queda un remedio. Es
cambiar nuestro estado de conciencia para ver tal como es el mundo. Y solo nos queda una forma: mejorar nuestras facultades y virtudes para ver cómo es el mundo. Porque si no, el mundo lo traducimos como estamos nosotros. Y entonces sí que es verdad que uno puede entregarse a los demás, uno puede bueno, pues ser mejor persona y el mundo va cambiando, y que sí que llega un momento que quizás tienes que hacer trabajos espirituales a tu forma, a tu manera, a través de una filosofía, a través de otra, para hacer cambios más profundos e ir viendo la vida tal como es, ir conociéndote tal y como es. Y entonces el mundo no visible se empieza a transformar en algo visible. Y empiezas a ver, a tocar, a oler, a escuchar principios que antes no veías y que difícilmente lo puedes explicar, porque la mayoría de las personas, que más o menos son iguales en su estado de conciencia, pues no te llegarían a entender o pensarían que eres algo raro y que tienes, pues no sé, ¿no? Porque tienes a lo mejor algún problema de entender la vida y de comprender la vida. Pero bueno, los que estamos en este camino entendemos que lo que queremos nosotros son ver la vida tal y como es, observar el mundo tal y como es. Ganarnos la facultad de poder ver el mundo que nos rodea tal y como es y el mundo del universo. Y muchas veces tenemos esa facultad porque pensamos que ver la vida tal como es debe ser mucho más hermosa a como la vemos. Pero ¿y si no fuera de esa forma? Y si ver, yo digo y si, no digo que sea, pero yo digo, y si hacerse más consciente y ver el mundo como es te hiciera pues estar más triste o que incluso sufrir de una forma consciente por ver tal y como está el mundo. Y si te hiciera sufrir tal y como es tus amigos, tus familiares, o la sociedad, o el mismo planeta Tierra, o el mar, o los ríos, o un lago, o los árboles, o los animales, o el oxígeno, que percibieses el sufrimiento que tienen. Entonces el estado de conciencia no sería llevarte hacia un lugar de alegría. Sería cuando no sabía, cuando ignoraba, cuando veía lo que veían todos, al ser más inconsciente, pues no estaba preocupado o triste como estoy ahora. Podría suceder, podría pasar. Cuando uno tiene conocimiento médico y un familiar te trae algo, una analítica y tal, y ves lo que hay, pues puedes predecir cómo va a ser el final, que a lo mejor no es agradable. Si no entiendes nada, tú ves aquello y dices, bueno, parece que está bien, ¿no? El conocimiento, en vez de hacerte feliz, te ha hecho infeliz, aunque la realidad es la realidad. O sea, que la realidad no significa que te vaya a hacer alegre y que vayas a estar contento. Entonces, ¿qué nos da la realidad? ¿Qué nos entrega? ¿Qué nos... Responsabilidad. Te entrega responsabilidad. Porque cuando ves el mundo tal y como es, sientes, pensemos que aquella persona que lo empieza a ver tal como es, que le quedará mucho camino, siente con ansias, anhelos de hacer algo para que ese mundo sea mejor. Que es algo muy bonito, que está muy bien. Y a lo mejor otras personas perciben
que ese mundo tiene que mejorar, pero quizás tal como lo hacen los demás, como no ven tal como un mundo como es, pues lo intentan arreglar de una manera que quizás para tu modo de entenderlo no es la fórmula. Y que por mucho esfuerzo que ponen hacia allí, no es la fórmula. Y que entiendes que para poder arreglar el mundo, lo primero que ha de suceder es que veas el mundo. Y una vez que has visto el mundo, puedes arreglarlo. Pero sin verlo, es difícil que por suposiciones lo vayas a arreglar de esa manera. Y entonces, las armas que uno tiene cuando empieza a ver el mundo son armas que, bueno, están desechadas, o sea, son herramientas que uno dice, bueno, es que eso ya no se usa. Eso se usaba en la antigüedad, claro, por eso en la antigüedad quizás estaba mejor el mundo de cómo está en la actualidad. Oraciones, meditaciones, peticiones, peregrinajes, ayunos, bondad, amistad, cariño, escuchar, conciencia, lectura, conversaciones. Entonces, ¿todo eso puede arreglar el mundo? No, ¿lo puede arreglar? No. No lo estropea. Y el mundo por sí solo se arregla. Según los pensamientos, sentimientos, emociones, lo que hablamos y lo que hacemos o lo que no hacemos, quizás es lo que estropea el mundo. Quizás. Quizás por eso, pues no sé, ¿no? Hay un problema, el que sea. Quizás si el ser humano volviera a lo cuando antes no sucedía, claro que le podemos echar la culpa a lo físico, vuelvo a decir, ¿no? Bueno, no. El mundo se ha estropeado por tal cosa, ¿no? Y entonces, pues te viene lo visible, por tal cosa, que no quiero poner ejemplos de ninguna manera, ¿no? Pero se ha estropeado por esto porque lo hemos observado, porque científicamente tenemos estos datos. Pero yo me vuelvo otra vez al origen de nuestra reflexión. Si el mundo no lo vemos tal como es, pues los datos que nos dan pues son menores a los datos reales que hay por la parte no visible, que es más grande que la visible. Por lo que, una vez más, quizá uno se da cuenta que el mundo no es como antes y no es por lo que hacemos visiblemente, sino por lo que no hacemos no visiblemente. Y si el mundo de la mente es tan importante, que yo estoy de acuerdo, que la quinta dimensión es importante, y el contacto que nosotros más grande tenemos con la quinta dimensión es el pensamiento. Entendemos que nosotros tenemos una quinta dimensión, un mundo mental propio, individual, y tenemos un mundo colectivo que es el planeta Tierra, que también tiene su quinta dimensión. Claro está. Porque si en esos pensamientos que tenemos cada uno de nosotros sean de una forma o sean de otra, pues a lo mejor pues no son muy del agrado a nuestro mesocosmos, a nuestro planeta, esos pensamientos, y a lo mejor eso afecta a la cuarta dimensión, que ahí estarían nuestros sentimientos, y afecta a la tercera dimensión, más que lo que hacemos de una forma física, que es lo visible, y que intentamos arreglar la parte física, y que quizá el mundo no se arregla cuando tendríamos que arreglar lo no visible, que son los sentimientos y los pensamientos que tenemos cada uno. Y si nos vamos ya a la sexta dimensión, a las causas, a la voluntad que cada uno tiene haciendo los actos. Y si uno entiende que de esta manera se podría quizás arreglar un planeta, pues si nosotros nos sentimos como un planeta pequeñito, pues quizás nos podríamos arreglar a nosotros cambiando voluntades, pensamientos y sentimientos. Y sobre todo, no pronosticando los pensamientos, los sentimientos y las voluntades de los demás. Eso es algo. Pronosticar quiero decir, no diciendo que
todos están enfadados, que todos están tristes o que todos se encuentran mal. Podemos hablar de nosotros, pero no de todos. ¿Qué mal está el mundo? Habla, o sea, individualízalo, si te atreves. ¿No? Dice, ¿qué mal está mi mundo? No sé, mucho, o sea, no, eso no. Todo el mundo es igual. Soy igual que todo el mundo. Porque quizá si esos pensamientos los amplificamos y hacia el mundo, pues hay un problema. Sí que es cierto que cuando eres capaz de concretar algo, eso ya es una concretación, es una reflexión de qué mal está esto en el mundo, qué mal está el agua potable en el mundo. Eso es real. Eso es real. Qué mal están los mares en el mundo. Eso es real. Están contaminados. Eso es real. Qué mal están, yo qué sé, ¿no? Tal cosa, concretando. Pero generalizarlo y uno excluirse, ¿cuánta gente hay que hace tal cosa? Y uno excluirse, creo que no es la forma. Ni tampoco incluirse, sino deja el mundo como es y individualiza la autocrítica hacia ti mismo y no pongas a todos, porque todos no están igual. Somos casi 8.000 millones de personas y es difícil que alguien pueda entender y comprender 8.000 millones de personas. A mí cuando me dicen, es que en tal país, los habitantes de tal país son de esta forma, yo pienso, y conocerá a 60, 70, 80 millones, o 40 o 15.000 habitantes de ese país. ¿Cómo esa persona puede tener esa capacidad de saber cómo es ese país? O sea, me parece algo, puedes haber conocido 1, 2, 3, 4, 5, o todos los que he conocido han sido de esta forma, pero decir de todo un país, eso hace que no podamos ver el mundo tal y como es. Por eso quizás hemos de cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y nuestra forma de obrar e individualizarlos hacia nosotros y ver cómo estamos nosotros en nuestra parte visible y no visible. Y vuelvo a decir, si tenemos esa necesidad y ese valor, que uno dice, qué mal estoy, no qué mal están los demás. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención, una reflexión y nos vemos en una siguiente conferencia.